Gracias por continuar con nosotros aquí en tu programa Torre Médica. En esta ocasión tenemos como invitado al doctor Jorge Iván Arce Rosas. Él es ortopedista, traumatólogo con una alta especialidad en reemplazo articular. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estás? Doctores, muy buenos días. Muy contento de poder estar aquí con ustedes y esperando que estos pequeños minutos de charla le dejen mucho a su audiencia. Muchas gracias. Claro que sí. Bueno, pues en esta ocasión contigo vamos a tocar el tema sobre artrosis de cadera. Y a mí me gustaría saber, o que nos platiques un poquito, sobre las principales manifestaciones clínicas que se presentan cuando ya existe una artrosis en la cadera. Claro que sí. Primero creo que es importante recalcar en qué se compone la cadera. Y estos son de dos huesos principales. Uno que es el acetábulo, que digamos que es la fosa donde va la cabeza del fémur, o que coloquialmente se le conoce como el molinete, y el cual nos permite generar movimiento en la cadera. Los principales síntomas, como punto cardinal, siempre va a ser el dolor, como número uno. Número dos, la limitación en los rangos del movimiento, que es esto que cada vez te cuesta un poco más de trabajo, quizás poderte sentar, poderte levantar, subir o bajar escaleras, ponerte en cuclillas, y la pérdida gradual de la masa muscular, o sea, una debilidad o una claudicación también por esta pérdida del músculo. Okay. Hay aspectos, Jorge, que creo que podríamos recomendarle al auditorio que nos vea a través de la pantalla, que podríamos modificar o eliminar como factores preventivos, claro, para alguien que de alguna manera está viviendo un fenómeno paulatinamente degenerativo de esa cadera, una articulación sumamente importante para llevar a cabo procesos básicos y funcionales, y que obviamente es una de las cirugías más realizadas después de rodilla. Creo que es una de las articulaciones que más tiene que vivir situaciones de reemplazo, ¿sí? Algunos por fracturas, otros por desgaste, pero obviamente existen hábitos que podríamos modificar. ¿Cuáles son las recomendaciones, Jorge? Sí, haciendo una anotación a eso de la cirugía que es tan exitosa, se le conoce como la cirugía del siglo en el área de la ortopedia, por el cambio tan significativo que le produce a los pacientes. Factores que podemos modificar: número uno, la pérdida de peso, o sea, un peso adecuado a la edad y a la edad del paciente es prioritario. Una vida no sedentaria, actividad física continua, movilización. El tabaco también es un factor de riesgo importante que hay que eliminar. Consumo de medicamentos como corticoides a largo plazo puede hacer también que la cadera pueda degenerarse. Pero podemos concluir que una vida sana, una vida con movimiento, una vida con ejercicio es lo que nos puede llevar a que la articulación pueda prevalecer sana por mucho más tiempo. Bueno, Jorge, y pues yo como radióloga estoy obligada a hacerte esta pregunta. ¿Cuáles son los estudios de imagen pivote en los cuales tú te basas para hacer estos diagnósticos? Nuestro caballito de batalla es la radiografía simple. Muchas veces nosotros mismos nos asustamos de que es que si voy con el médico me va a hacer una serie de estudios que repercuten en lo económico para el paciente, pero cuando ya es un tema de artrosis, la radiografía nos brinda demasiada información y es un estudio que es de un costo accesible para la mayoría de la población, y que a nosotros como el médico tratante nos permite hacer un diagnóstico adecuado y, lo más importante, en dado caso que se requiera, una planeación quirúrgica que nos asegure un buen resultado funcional de la cirugía. Ahí en este caso, ¿ya tomarías una tomografía computada para la cirugía o no necesariamente? En casos en los que haya pérdida ósea o casos muy complejos, sí, una tomografía es un estudio que nos ayuda o nos aporta un poco más de información. Pero yo creo que de 10 pacientes que padecen esto, 7 o 6 se pueden realizar un diagnóstico preciso con una radiografía, lo cual pues es bastante accesible para todos. Claro. Jorge, hay una pregunta muy puntual que yo creo que a nosotros, desde nuestra perspectiva, y más los que vemos pacientes con ciertas características clínicas, de repente aparece el mensaje o la llamada de un tercero, familiares de pacientes, que te hacen la pregunta de: por la edad de mi mamá, ¿crees que sea conveniente someterla a un recambio de prótesis, o un recambio, en este caso, la colocación de una prótesis total de cadera? Entendemos, y lo dijiste hace un momento, viene a ser la cirugía del siglo en el ámbito de la ortopedia. ¿Por qué? Porque hay un retorno, pero hay una edad en la que podemos contemplar que hay un mayor beneficio para esto, Jorge. Yo creo que es difícil contestar esa pregunta de manera objetiva. Yo creo que la edad ha dejado de ser un tema cardinal para una cirugía.
Anteriormente se pautaba, si no tienes 60 años, difícil colocarte una prótesis, ¿no? Pero ahora ya sabemos que a los 60 años una persona es 100% funcional. Totalmente. Hay pacientes que lamentablemente por secuelas de un accidente, secuelas de alguna enfermedad a edades más tempranas, 30, 40 años, son candidatas para hacerse un recambio articular. O pacientes que por situaciones de fractura, 70, 80 o un poco más de años, se ven en la necesidad de someterse a este procedimiento. Creo que la pauta es el beneficio que le pueda tú como médico ofrecer al paciente y la calidad de vida que él quiera tener. Anteriormente también estaba el mito, que creo que va de la mano con esta pregunta, de cuánto tiempo te puede durar una prótesis. Con la información médica actual, sabemos que una prótesis puede llegar a durar de 20 hasta 25 años con las condiciones adecuadas. Y esto con prótesis pues puede estar hace 20 años. Con la tecnología y con los avances que tenemos hoy en día, es lo menos que podemos esperar que las prótesis duren de esa o un poco más de años. Entonces creo que la edad ha dejado de ser ya un tema o un número, sino más bien las condiciones del paciente y la calidad de vida que él quiera tener. Okay. Y si yo fui operada de una cirugía de cadera, ¿al cuánto tiempo puedo ya tener mi vida normal? Creo que también hay mucho mito en ese sentido. Anteriormente, las cirugías de prótesis de cadera eran cirugías muy cruentas, de estancias hospitalarias muy largas. Al día de hoy, el paciente no está más de 2 días en el hospital. Wow. Se va de alta caminando, obviamente con ayuda de alguna ortesis como andadera o muletas, pero el paciente dentro de las primeras 8 a 10 semanas ya puede estar reincorporado tanto en labores de oficina, domésticas, académicas, sin ningún inconveniente. Excelente. Hay una pregunta, yo creo que está amplia y yo creo que tiene mucho que ver también con el rango de edad y otros aspectos. Y tú dijiste bien, el aspecto funcional, el aspecto reintegración, el aspecto calidad de vida. La pregunta que nos hace frecuentemente la población que se interviene de una prótesis total de cadera es ¿cuándo me reintegro una vida funcional? Y cosas tan simples y no tan simples para mi punto de vista, ¿cuándo pueden tener una vida en pareja? Claro. ¿Sí? La población que de alguna manera se expone a este tipo de procedimientos hace una pregunta, pero a veces por pena, ¿sí? No cruzan esa pequeña barrera que el profesional a veces podemos omitir integrarlo como parte del contexto, pero creo que es valioso que la gente tenga una idea, ¿no? Sí, sobre todo eso, que es una pregunta muy importante y que muchas veces, como tú bien lo comentas, por pena o por tabú, no la llegas a hacer. Si bien hablamos que los pacientes que se someten a este tipo de cirugía son pacientes que han tenido mucho tiempo de dolor, limitación en el rango de movimiento, y muchas veces la vida en pareja también se ve mermada por esto. Después de una prótesis de cadera no hay ningún inconveniente. De hecho, pues la calidad de pareja puede mejorar en ese sentido. ¿Por qué? Porque la limitante del dolor y la restricción del movimiento se ha perdido. Entonces es muy seguro y muchos pacientes lo ven como un beneficio extra sin haberse preocupado quizás por eso previo a la cirugía. Jorge, por ejemplo, bueno, como tú lo comentaste, con los avances, con las nuevas prótesis, ya se ponen de pie al siguiente día después en el posquirúrgico, y algunos pacientes creerán, bueno, pues ya no necesito tomar una fisioterapia como tal, pero ¿la recomiendas? ¿La requieren? No todos los pacientes requieren de una terapia física como tal. Obviamente siempre el trabajo multidisciplinario y apoyarnos de un experto en la salud en el tema de la rehabilitación es mejor, pero que si el paciente lleva una vida activa, realiza ciertos ejercicios que uno le transmite en el consultorio y que los replique en casa, muchos de los pacientes no requieren un programa de rehabilitación como tal. ¿Por qué? Porque es una cirugía noble en muchos sentidos y que te permite esta pronta reincorporación y una buena calidad de vida en pocas semanas. Entonces, siendo aplicaditos en casa y siguiendo las indicaciones y ejercicios que tú les recomiendes, no necesariamente tienen que acudir a algún centro a hacer fisioterapia. Sí. Muchos de ellos pueden rehabilitarse de manera autodidacta con los ejercicios que podemos nosotros indicar dentro de la consulta médica. Jorge, hay una pregunta, yo creo que va a ser muy cardinal y vale la pena que la gente que nos vea a través de la pantalla tenga un contexto. ¿Qué tantos tipos de prótesis existen de cadera? Ya, existen tipos de prótesis en función de las necesidades del paciente. Hay unas que se llaman monopolares, que sobre todo son para pacientes de una demanda funcional quizás un poco menor, pacientes más añosos.
Existen las prótesis que se les conoce totales, en las cuales se cambia, por así decirlo, la fosita que les comentaba, que es el acetábulo, y se cambia la parte de la cabeza del fémur. Eso sobre todo está indicado en pacientes con una demanda funcional activa. Y a grosso modo son los dos tipos de prótesis que son los más utilizados en todo el mundo. ¿Hay alguna variable en cuestión de costos? Depende mucho del constructo o de qué deficiencias tenga el paciente. Por ejemplo, no es lo mismo un paciente que sea una artrosis, digamos, de unos estadios leves o moderados, a un paciente que ya tenga destrucción ósea o una afectación importante en la cual tenga que reemplazarse ese déficit de hueso con implantes metálicos. Obviamente el costo puede irse incrementando, pero para dar una información o algo más real, pues es una adecuada valoración médica y un estudio radiográfico que nos permita evaluar si hay que suplir esas deficiencias con implantes metálicos. Jorge, ¿y qué pasa al momento de la cirugía que tú te encuentras con un hueso ya dañado, con osteoporosis, sobre todo en los adultos mayores, que tú dices, bueno, creo que no va a lograr sostener adecuadamente la prótesis? Uh-huh. ¿Qué utilizas? ¿Qué materiales utilizas ahí extras para poder dar ese fortalecimiento al hueso que llegara a necesitar? Sí, existen casos de prótesis que llevan un cemento especial o un cemento ortopédico, pero la mayoría de los implantes o las aleaciones de metales se llaman que están recubiertas por una aleación que se integra al hueso. Entonces, en huesos aún con una deficiencia de la calidad que ellos tienen, no es necesario suplementar con nada más, porque los metales que actualmente tenemos o los avances tecnológicos te permiten que esas mismas prótesis, digamos, se integren al hueso y eso haga que sean lo suficientemente fuertes para la demanda funcional a los cuales vayan a ser sometidos. O sea que esas complicaciones de luxaciones, de movimientos, de que se desplazó la prótesis ya son menos frecuentes cada día. Son mucho menos frecuentes. Está bien descrito en nuestra literatura médica que de 100 pacientes que se someten a una prótesis de cadera, 10 únicamente pueden presentar algunas de estas complicaciones. La luxación menos del 1%, complicaciones como tales, menores del 2% lo van a tener. Entonces, por eso que les comentaba al inicio que es la cirugía más exitosa dentro del rango de la ortopedia. Muy bien. Pues creo que está muy claro y creo que esto nos deja un panorama más claro y más definido en lo cual es el abordaje de manejo quirúrgico para este tipo de cosas. Y bueno, los invitamos en esta sección de qué es lo que se quería decir en este programa. Continuamos para verla. Qué bueno que continúa con nosotros en Torre Médica, su programa de especialidades. Muchas gracias, doctor Julio. En efecto, estamos de este lado del escenario, de este lado del set, con una sección, mi estimado Aldo, que déjeme presentarle al señor Aldo Morales. Seguramente usted ha tenido la oportunidad de acompañarnos, de escucharnos semana a semana a través de Éxtasis Digital en el 105.9. Hoy, señor Aldo, tenemos la oportunidad de coincidir en el mejor programa médico de especialidades que existe en todo México y el mundo. Totalmente, Lalo. La verdad es que felices de estar aquí pudiendo compartir micrófono y ahora cámara contigo con un servidor, y para traerle toda esa información que los médicos ya mencionaron en este programa tan interesante y pues con terminología a lo mejor muy técnica, y se lo vamos a dejar más que claro en esta sección. Y es que justamente esa es la esencia de esta sección, el traducir al español lo que evidentemente un especialista nos dice con singular alegría en la consulta, pero evidentemente salimos y nos preguntamos, ¿qué tengo? Hoy justo vamos a platicar entonces sobre algunos términos, y el primero tiene que ver con artrosis, Aldo. Todos en algún momento conocemos a alguien que ha padecido ese dolor de rodilla, ese dolor de cadera, ese dolor de tobillo, mencionaban los doctores. Bueno, pues eso es la artrosis al final del día. Es el desgaste como tal de las articulaciones que, cierto es, si no nos ponemos las pilas, Aldo, en algún momento lo podemos padecer. Totalmente, Lalo, porque como bien lo mencionas tú, es un desgaste que se genera con los años y con los movimientos de las mismas articulaciones. Y pasando a otra parte en las articulaciones, existe la luxación, que es este desprendimiento de las articulaciones cuando salen de su sitio habitual, cuando tenemos alguna caída, cuando practicamos algún deporte
y nuestro huesito o nuestra articulación, que puede ser la muñeca, la cadera, el cuello, sale de su ubicación habitual. Sí, y otro de los términos que también mencionaron y que vamos a traducir tiene que ver con los hematomas. ¿Qué es el hematoma? Son moretones, es sangre coagulada que puede deberse a una rotura de un vaso como tal o a un golpe. Y todos, claro que en algún momento nos caímos, nos raspamos, un accidente, de repente el golpearnos en el dedo chiquito del sillón, ya sabes, que es sumamente doloroso. Bueno, y nos salen hematomas. Son moretones al final del día. Básicamente. También nos vamos con el desgarro fibrilar, que básicamente es un desgarro muscular que se da por la tensión o la ruptura de los ligamentos de nuestros músculos, y suelen ser provocados cuando practicamos actividad física, cuando hacemos algún estiramiento. Entonces es cuando el ligamento tiene un estiramiento mayor a lo habitual. Y con esto prácticamente, Aldo, llegamos al final de esta sección. Lo que quisieron decir, agradecerte, Aldo, darte la bienvenida, esperando por supuesto que este sea el primero de muchos espacios que tengamos, porque ya estamos en Radio Conviviendo. Es correcto. Muchísimas gracias y nos vemos en otra edición. Así es que ya lo sabes, semana a semana tenemos una cita en Torre Médica, su programa de especialidades. Por supuesto, acompáñenos en Cotorreando en la Torre, invitación que ya le había hecho y lo vuelvo a hacer a través de Torre Urbana, todos los martes en Éxtasis Digital de 7 a 9 de la noche y el jueves en HK en Torre Urbana. Aldo, gracias. Gracias a ustedes.